Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. David vence a los filisteos, aún entrando en su propio territorio y llevando su ganado, y libra a los de Keila, un pueblo de Israel. Él hizo más para Israel desde el desierto y las cuevas que Saúl hizo de su trono. Aún en su situación no oficial y no conocido por la población, David está estableciendo los requisitos espirituales para el reino. Tiene un profeta ya y un sacerdote con él. En verdad, Abiatar ha heredado el sumo sacerdocio y lleva el efod del sumo sacerdote, que representa la dirección del Señor. El efod no fue perdido en el ataque de Saúl contra Nod, la ciudad de los sacerdotes, sino que ahora el efod pertenece a David y no a Saúl. Bueno es estar donde Dios está obrando, y Dios está obrando en el campamento de David. Muy buenas tardes, amigos. Vamos viendo la transición entre el reino de Saúl y el reino de David. Saúl representa el líder que dirige el pueblo en la dirección de la carne, confiando en el hombre, confiando en las capacidades humanas, mientras que David es un hombre espiritual que confía en el Señor y hace proezas por el Espíritu de Dios. Bueno, estamos estudiando la historia de Israel. Desde sus principios, en verdad, si tú estás escuchando también los 5 libros de Moisés, hemos empezado allí con la historia de Abraham, Isaac y Jacob. En este estudio estamos viendo la entrada del pueblo de Israel después de su liberación de la esclavitud en Egipto. Hemos estudiado desde el libro de Josué y hemos visto cómo el pueblo entró en la tierra prometida. Bien, estamos estudiando pues esta historia porque
Dios está inmensamente involucrado con la historia de esta pequeña tierra. Él es Dios de Israel. No es por su grandeza, ni por ser un pueblo poderoso. No, sino que Dios ha elegido una pequeña tierra para que por medio de esta nación Él se manifiesta a todo el mundo. Y el mundo puede ver el poder de Dios actuando en esta pequeña nación. Por eso lo estudiamos. Debemos saber que Dios es soberano sobre toda la historia de este planeta. Las grandes historias de este planeta son historias escritas por Dios. Nosotros por eso vamos viendo su palabra, estudiando su historia, capítulo tras capítulo, con el fin de saber más de los hombres de la Biblia. Debemos conocer a estas personas, debemos conocer sus atributos o también sus pecados, dependiendo de que si eran hombres de Dios o no. También esperamos aclarar algunos asuntos complicados, porque el error, la falsedad que entra entre los cristianos es una falsedad sutil, no es una cosa que cada persona va a notar. Y por eso, especialmente con esta historia de Saúl que estamos estudiando, tenemos que ver sus raíces. Al mismo tiempo que vamos estudiando estas historias, vamos desarrollando un concepto de Dios. Y esto es lo que quisiera, ¿verdad?, transmitir, y quisiera que el pueblo de Dios pueda tener un concepto de Dios que sea muy grande y también que sea 100% bíblico. Otra meta que tenemos en estudiar la palabra de Dios, y esta quiero decir es toda la palabra, se encuentra en toda la palabra de Dios los caminos de Dios, que podamos nosotros comprender los caminos de Dios que no son los caminos de los hombres. En todo el mundo tú puedes estudiar los caminos de los hombres para poder funcionar en la sociedad, pero para conocer los caminos de Dios y cómo andar de acuerdo con Dios, tú tienes que meterte en la Biblia. Y por eso estamos allí, desarrollando un concepto de Dios y aprendiendo los caminos de Dios, mientras que estudiamos muchos principios espirituales que se encuentran capítulo tras capítulo. Estamos ahora en capítulo 23 y versículo 7. Hemos hablado de que David libró al pueblo o la ciudad de Keila. En versículo 7, mira, cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con doble puerta y barras. A Saúl no le importa la liberación de Keila, ni el bienestar de Israel, tanto como él quiere vencer a su enemigo David, el que considera su enemigo. Y la razón es porque Saúl le tiene celos. Es envidioso de la fama de David.
y quiere acabar con él porque, y esta es la tontería, ¿verdad?, del hombre, de pensar y saber que Dios le ha ungido para ser el futuro rey de Israel. Saúl por eso quiere acabar con él. Se está levantando contra Dios y contra la voluntad de Dios. Herodes lo hizo. En el tiempo de Jesús, cuando llegaron los magos, ¿se acuerda? Y fueron al palacio de Herodes buscando el rey de los judíos, se turbaba el corazón de Herodes y engañosamente buscó dónde iba a nacer este rey. Y allí mandó soldados para acabar con todos los niños de 2 años para abajo, porque los magos habían revelado a él que ellos vieron la estrella del rey de Israel hacía 2 años. Así que Herodes empieza a oponer el plan de Dios. ¿Cómo son los hombres, verdad? ¿Cómo creen que van a lograr algo contra el Dios omnipotente? Bueno, en capítulo 13 de Lucas podemos ver que los fariseos tenían la misma actitud de Saúl. En Lucas 13, versículo 14. Espero que lo busques si puedes. Si no lo puedes buscar, espero que lo escuchas bien y quizás apuntes el versículo para que lo lees y lo estudias. Tenemos que ser estudiantes de la Biblia. ¿Cómo lo enfatizo, verdad? Espero que no se canse de escucharme, amigo mío, porque es para tu bienestar conocer la palabra de Dios, ver estos caminos de que estamos hablando, los caminos de Dios. En Lucas 13:14 dice el oficial de la sinagoga, indignado, porque Jesús había sanado. Fíjate, hasta ahí leeremos. Indignado porque Jesús había sanado. No. El problema no era con que sanó, sino que cuando lo hizo, en día de reposo, reaccionó, diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados, y no en día de reposo. No le importa tanto que una persona bastante enferma fue sanado. No le importa la salud de otra persona, tanto como su religiosidad. Poco le importa la sanidad de una mujer encorvada. Lo que pasa es que Saúl también no tiene el corazón para que sea un verdadero rey. No obstante, en sus otras cualidades que pueda tener, está peleando 100% contra Dios, pensando al mismo tiempo que Dios está con él. Mira como dice aquí en versículo 7, ¿verdad? Dios le ha encerrado a David para que yo le mate. Lo mismo pasa hoy en día, en que hombres confían que son divinamente respaldados por su posición. Eso es lo que tenía Saúl, una posición delante de la sociedad o la iglesia. Pero la realidad es que por mucho tiempo van por su propia iniciativa y el Espíritu Santo ha venido sobre otros que ahora están tomando sus lugares. En versículo 8 de 1 de Samuel 23, y convocó Saúl a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y sus hombres. Ese es todo su propósito. Oponer
al hombre que Dios había ungido para ser el siguiente rey. Saúl reúne a todos para tomar a David. Versículo 9. Y David supo que Saúl tramaba. Fíjate cómo Dios siempre informa. Ya te digo, él tiene el sacerdote, sumo sacerdote con él y el profeta. No se puede esconder algo de un hombre que está rodeado de hombres de Dios. David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. Va a preguntar, consultar a Dios. Bien, pero como hemos visto, David tiene la ventaja de estar espiritualmente respaldado y avisado. Seguimos adelante, versículo 10. El hombre que confía en Dios no confía en la carne. Cuando decimos confiar en la carne, ¿de qué estamos hablando? Confiar en lo que es puramente humana, sin la espiritualidad de la presencia de Dios obrando. El hombre que no confía en la carne es un hombre de oración, porque sí confía en Dios y necesita que Dios obre a su favor. La autoconfianza no carece de la oración, pero el hombre humilde está siempre dependiente de la protección de Dios. Su oración no es para demandar algo de Dios, sino pedirle dirección. Vea versículo 11. ¿Me entregarán? Está preguntando a Dios. Está delante del sumo sacerdote. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo: descenderá. Bien, está pidiendo dirección. No está ahí para demandar algo de Dios. Quiere que Dios le informa de la situación. Versículo 12. Entonces David dijo: ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo: os entregarán. ¿Qué harán los de Keila? ¿Y qué debo saber? ¿Y qué debo hacer? Está pidiendo David. Dios le informa que los de Keila le traicionarán, a pesar de que David acaba de ayudarles a ser libre de las manos de los filisteos. Bueno, el hombre nunca sabemos cómo va a reaccionar, ¿verdad? Versículo 13. Se levantó pues David con sus hombres, como 600, ya tiene 600 soldados con él. Y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando a Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. Así, divinamente informado, David escapa de Keila y sigue siendo dirigido de un lugar a otro por el Espíritu de Dios, dependiente de la protección del Señor, y no un lugar seguro entre los hombres. Bendito sea David en tal condición. Ahora, el número de la banda de David aumentó a unos 600 hombres. Por lo pronto, Saúl deja de perseguirle. Volvemos a mencionar el entrenamiento de David, semejante a como Jesús entrenó a sus discípulos. Puedes tú estudiarlo en 2 capítulos de Lucas, capítulo 9 y 10, y especialmente versículo 6. Él mandó a sus discípulos a ciertos lugares, entrenándoles para poder realizar un ministerio.
En versículo 9:6 dice que salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Igual como David iba de un lugar a otro. Así los discípulos salieron y predicaron el evangelio, evangelizaron al pueblo de Israel. En versículo 15 dice, y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida. Y David se encontraba en el desierto de Zif, en Ores. David está en el desierto, en los refugios. Permaneció en la región montañosa, en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Bien, el alivio de la persecución de Saúl no duró mucho. David se da cuenta que Saúl de nuevo quiere quitarle la vida mientras que anda a unos 3 kilómetros al sureste de Hebrón, en un lugar llamado Zif de Judá. Hebrón es muy famoso como ciudad y David en el futuro va a habitar ahí en los primeros días de su reino. Te lo digo de antemano, en la historia de Israel hasta ahora, Caleb heredó Hebrón. Es un lugar que hasta la fecha existe y allí fueron sepultados los patriarcas. Abraham mismo compró una cueva en Hebrón. Y allí, bueno, hasta la fecha, están los cadáveres de los patriarcas y algunos otros. Hebrón fue el sepulcro de los patriarcas, que fue también el hogar de Caleb el espía. Llega a ser donde David establecerá su reino después. En los días de David fue un gran bosque y desierto. Pasamos al versículo 16. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores, y le fortaleció en Dios. ¿Cómo es el compañerismo verdadero? La comunión verdadera entre hermanos. Ahora, Jonatán está con su padre. Está con su padre porque como hijo del rey quiere ayudar a vencer los enemigos de Israel. Está para eso. Pero es gran amigo de David y le apoya en su situación. Jonatán se separa de su padre para tener otro encuentro con su amigo, para animarle y, como dice, le fortaleció en Dios. Jonatán fue suficiente espiritual para hacerlo. Y así tiene que ser. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, tenemos estas palabras del apóstol Pablo. Vosotros que sois espirituales, restaurad en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta es la actitud de las personas espirituales que puedan ayudar a otros. Tiene que ser espirituales. Tiene que ser humildes. Tiene que reconocer sus propios fallos, su propia debilidad, para poder ayudar a las otras personas, no con un espíritu de superioridad. Yo te ayudo, yo sé que tú eres débil. No. No sea que tú también seas tentado, dijo el apóstol. Aconsejó el apóstol Pablo. 17. Y le dijo Jonatán a David, no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará. ¿Cómo lo sabe? Por el Espíritu. Por confiar en la palabra de Dios y en lo que Dios ha hecho en la vida de David. Y tú reinarás sobre Israel y yo seré
segundo después de ti. Vamos a ver. Saúl, mi padre, también sabe esto. En la profundidad de su corazón, Saúl sabía que David era elegido por Dios. Pero el alivio de la persecución, ya te digo, no duró mucho. Jonatán confió en la voluntad del Señor y estaba seguro del futuro de David. El que era, fíjate, Jonatán era el heredero del trono normalmente. Rehusó el derecho. Como hemos citado antes, el Salmo 15:4. Escucha este versículo, es muy importante. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. O Dios está alabando a tal persona que jura en su propio perjuicio, no se considera. Es como Jonatán, no considera su futuro, sino la voluntad de Dios, y por eso no cambia, jurando en perjuicio propio. Acuérdese de este versículo, Salmos 15:4, te ayudará a hacer decisiones en tu propia vida, jurando en perjuicio propio. Y queda uno estable en su decisión. Que la voluntad de Dios sea hecho, no importa lo que me pasa a mí. Esto es lo que Jonatán está diciendo. Jonatán no es egoísta, sino su sueño es algún día ser el segundo, lo hemos leído, en el reino de David. Pero esto no sucederá. Principalmente porque, a pesar de saberlo, Jonatán queda con su padre. Jonatán sabe que en su corazón su padre también sabe, pero está resistiendo la voluntad del Señor su padre. Versículo 18. Hicieron los dos un pacto delante del Señor, y David permaneció en Ores mientras Jonatán se fue a su casa. Este fue, si podemos llamarlo un error, este fue el error de Jonatán. Quedó con su padre. David y Jonatán renuevan su pacto entre ellos, y Jonatán vuelve a su casa en Gibeá, donde también estaba Saúl. En versículo 19, seguimos adelante. Allí al territorio de Benjamín suben unas personas de Zif, revelando que David habitaba entre ellos. Saben exactamente dónde está, donde había una colina a la vista de todo el territorio. Aunque los zifeos son de su propia tribu, los de Judá, David los llama extraños en el Salmo 54:3. Mucho de lo que le pasó a David en su historia que nosotros estamos estudiando, él menciona en los Salmos. Y ahí es donde podemos ver su corazón hacia Dios y lo que David sabe en su corazón. En el Salmo 54:3 dijo, porque extraños se han levantado contra mí, los de su propia tribu, extraños dice, porque en el espíritu no están de la misma manera de pensar. Y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Luego termina este dicho con la palabra Selah, Selah. Y esta palabra quiere decir que debemos pensar en lo que acaba de escribir. Las cuerdas espirituales son los que reconocen los hombres de Dios y no a los paisanos o parientes. Un principio espiritual, versículo 20. Ahora bien, oh rey, desciende conforme a todo el deseo de tu alma,
Para hacerlo, están diciendo los cifeos, y nuestra parte será entregarlo en manos del rey. Bien, van en contra de David. Estimula al rey seguir su persecución de David y prometen su cooperación. En versículo 21, Saúl dijo: bendito seáis del Señor, porque os compadeciste de mí. Saúl les alaba y les bendice con una bendición que ningún siervo sincero de Dios deseará. Hay aún bendiciones torcidas que no tienen el apoyo divino. Nos alejemos de aquellas que aún bendicen con motivos egoístas. Que Dios nos libra. Versículo 22. Id ahora, aseguraos, investigad y ved dónde está su escondite y quién le ha visto allí, porque me han dicho que es muy astuto. Sí, astuto, porque está con él el profeta y el sumo sacerdote y el efod como instrumentos para avisar a David de sus peligros. Saúl reconoce que David es astuto, pero lo que no está dispuesto a reconocer es la dirección del Señor en su vida. A pesar de toda la seguridad que el hombre pueda tener en cuanto de la actividad de David, caerá él delante la mano de Dios. 23. Mirad entonces, reconoced todos los escondites donde se oculta. Regresad a mí cuando estéis seguros, y yo iré con vosotros, y sucederá que si estuviera en la tierra, he de hallarle entre todos los miles de Judá. Mirad, reconoced, regresad, sucederá, he de hallarle. La conclusión de Saúl: nada le vale. Mirad, dice, no por mirar somos informados. Reconoced, no por reconocer somos astutos. Regresad, aún volver al rey. Lo último que dice Saúl no pasará. Sucederá, dice él, he de hallarle, pero todo es en vano. Todo es en vano, aunque pronunciado por el rey, el hombre más potente en Israel. Todo en vano, porque está contra la voluntad del Señor. Versículo 24. Ellos se levantaron y fueron a Ziph, delante de Saúl. Y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Se fueron los cifeos, y Saúl le sigue, pero, versículo 25 dice, Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David, como siempre. Y bajó a la peña y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Los ojos del Señor están sobre David. Y otra vez es avisado de los intentos del rey. Versículo 26. Saúl iba por un lado del monte y David y sus hombres por el otro lado del monte, y David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlos. El peligro está real, es un verdadero amenaza. Pero a pesar de su cercanía,
Y el gran peligro que sí existe, David, aunque no está muy consciente de ello quizás, la mano de Dios descansa sobre él y le esconde. Todo es para que sepa el lector, nosotros, amigos míos, que me está escuchando, tú y yo, el estudiante, los estudiantes de la Biblia, que estar en la voluntad de Dios es el lugar más seguro en el mundo. Pudiera contarte las historias de la vida misionera y los peligros que había, pero como Dios guardó a nosotros muchas veces por milagrosos actos de su mano. Puede estar entre los caníbales la persona, caníbales, los cazadores de cabezas. Mucho mejor es estar allí que buscar una situación de seguridad garantizada por los hombres. Apréndelo, hermano mío, y sépalo, y practícalo. Estás mejor con Dios que en el lugar más seguro en el mundo. David aprendió de estas experiencias y escribió los salmos de acuerdo con su experiencia, lo hemos dicho antes. Por ejemplo, Salmo 91, cuánto consuelo hemos hallado de este salmo, pero es porque David lo había experimentado. Estas palabras son poesías y nada más en la boca y en la mano de una persona que pueda ser que es muy elocuente con su boca y escribe muy bien con un boli, una pluma, pero no consuela al hombre interior a menos que esta persona ha experimentado lo que está escribiendo. Y lo que dice en Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mío, mi Dios en quien confío, porque Él te libra. David escribe a su lector, Él te libra del lazo del cazador. ¿Me escuchas, amigo mío? ¿Estás tú en un peligro? Hay uno que te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Ya estamos hablando mucho, ¿no?, en estos días y fijando en esa plaga que ha salido de China y está llegando a distintas partes del mundo. ¿Dónde está la seguridad contra esta plaga? Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Bueno, vale la pena estudiar la palabra, ¿no es así? ¿Qué consuelo nos da? En medio de un mundo peligroso, hallamos la seguridad eterna de un Dios eterno, de un Dios todopoderoso, capaz para que sea el refugio de los cristianos. Nota el pero en el versículo 27, creo. Saúl 27. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrate y ven, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Pero, versículo 27, ¿ves la primera palabra? Pero, nota el pero, que inicia el versículo 27, Dios desvía a Saúl de su propósito. 28. Regresó entonces Saúl, dejando de perseguir a David, y fue al encuentro de los filisteos,
Por eso llamaron aquel lugar la Peña de Escape. La Peña de Escape. Precisamente este lugar de segura captura y muerte, según el hombre, fue dado un nombre en honor de un Dios que provee la manera de escapar en toda situación, la Peña de Escape. La palabra de Dios es tremenda, hermano mío. Versículo 29. Y subió David de allí y permaneció en los refugios de Engadí. David, el refugiado, sigue adelante con una confianza nuevamente conseguida de un Dios, de su Dios y protector. Todo le sirve para aumentar la fe. Y con eso entramos en capítulo 24, versículo 1. Saúl vuelve a su maligna pasión de acabar con David. Posee una locura de pensar que de alguna manera pueda destruir, que por alguna manera pueda destruir los propósitos de Dios. ¡Qué tonterías! Y aunque es un hombre importante y debemos respetarle como rey, como lo hizo David, es una locura que motiva a la gran mayoría de la humanidad también hoy en día pensando que puedan vivir su vida independientemente de su creador. Digo, la mayoría de las personas sobre la faz de la tierra tienen esa mentalidad. Jonatán nos informó que su padre entendió que el llamamiento del Señor está sobre David, pero no le detiene en su oposición. Sigue con la misma oposición Saúl. Es una característica de la arrogancia del hombre que borra el temor de Dios que cada persona debe tener. David está escondiéndose al lado oeste del Mar Muerto, entre las montañas y cuevas. Versículo 1 y 2 lo leeremos. Y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadí. Entonces Saúl toma de todo Israel 3,000 hombres escondidos y fue en busca de David y de sus hombres escogidos, y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Con 3,000 de sus soldados más hábiles, Saúl va buscándoles en el hábitat de las cabras monteses. Parece que siempre ha sido un lugar para pastorear ovejas. Versículo 3 lo leeremos. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Bueno, la Biblia cuenta todo, ¿verdad? Y David y sus hombres estaban sentados en la misma cueva, en los rincones de la misma cueva. Parece que siempre ha sido un lugar para pastorear ovejas donde está Saúl ahora y David. Porque fíjate, escúchame, porque en 1947 un pastor adolescente descubrió las cuevas donde fueron guardados los famosos rollos del Mar Muerto. ¿Dónde está Saúl ahora? Después vinieron los esenios y escondieron sus rollos ahí en el tiempo de Cristo, huyendo ellos de los romanos. Y fueron encontrados en 1947 incluso el rollo completo del libro de Isaías.
una copia que fue copiado, antes de que naciera Jesús. Y en este rollo de Isaías tú encuentras estas palabras: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esto fue escrito en esa copia antes que Cristo nació. Parece que siempre ha sido, pues, un lugar para pastorear. Saúl entra para hacer una de las cuevas, para hacer sus necesidades, y resulta que es la mismísima cueva donde está escondido muy adentro David y sus seguidores. Versículo 4. Y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí, voy a entregar a tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Algunos gozosamente animan a David en que Dios ha traído a su enemigo y le ha entregado en sus manos. Aún le citan la palabra de la promesa. Cuidado por este estilo de ánimo. Es una tentación muy fuerte. Y además es fácil concluir que el Señor obra a favor del hecho. Parece que por unos momentos David escucha y acepta lo que le dicen. Silenciosamente aproxima al rey y corta un trozo de su manta. Pero he aquí un hombre que sí posee el temor de Dios, que no le permite hacer lo que parece ser conveniente. La conciencia le remuerde y le detiene, y aún el hecho de haber cortado su manta sin haber hecho más daño le lastima a David. Que Dios nos dé a todos nosotros esta sensibilidad. Nos conviene. Versículo 6. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. ¿Qué es lo que le molesta? Es el hecho de que el santo aceite de la unción del Espíritu de Dios ha sido derramado sobre este hombre, aunque no ha andado dignamente el rey. Y aunque los ancianos de Israel pecaron grandemente por insistir que el Señor les diera un rey, nada cambia el acto de haber sido ungido. Y David respeta este acto. Saúl es rey por la unción de Dios, y será hasta que Dios mismo le remueve de esta posición. En tales cosas no se mete ningún hombre, no debe meterse. David, versículo 7, contuvo a sus hombres con estas palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Su palabra de David detiene a sus compañeros, y nadie se atreve a actuar. Sin saber nada de su peligro, Saúl se levanta y sale de la cueva. ¿Cuánta gente no se da cuenta de las muchas veces que Dios le ha protegido? Y por eso no le da la gloria a él. De parte de Dios es su naturaleza, que le hace bien a los pecadores a pesar de su rebelión. Su lluvia es derramada sobre sus campos y su sol alegra a sus vidas. Amigos, qué grandes cosas vemos en estos versículos. Nos instruye en la vida, nos demuestra la actitud que uno debe tener, nos enseña la palabra de Dios,
por la historia de Israel. La historia precisamente de David y Saúl. No tengas cuidado, Dios va a obrar y el David llegará al reino, será rey sobre todo Israel. Pero esto está en las manos de Dios. Y nosotros como seres humanos tenemos que ser pacientes y esperar que Él obre. Bueno, ya hemos terminado la lección para hoy y continuaremos con la historia en el próximo programa. Espero que esté con nosotros. Espero que tú seas bendecido verdaderamente de Dios en tu vida y que estos estudios puedan instruirte en tu camino de andar con el Señor. Pero tenemos que andar bíblicamente en sus caminos. Y este es nuestro deseo y por eso te estamos presentando estos programas para ayudarte y para ayudarnos a nosotros al mismo tiempo, claro. Andar correctamente delante del Señor. Hasta la próxima vez.